En estos 200 años de vida independiente, en Costa Rica, la construcción del sistema electoral ha implicado conflictos y grandes acuerdos. También hay una tendencia en el pensamiento político y en el imaginario social a pensar que los sistemas electorales son parte consustancial de la democracia. Pero, ¿qué lecciones nos deja esa historia? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren para la democracia y el sistema electoral en la nueva centuria? Y más coyunturalmente, ¿qué tanto aporta el sistema electoral en el proceso de diseñar y acordar democráticamente un nuevo horizonte país? Estas y otras cuestiones serán abordadas en nuestra conversación de esta noche. Saludo a todos, soy Norma José Solórzano Alfaro, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población, el IDESPO de la UNA, que en su 45 aniversario viene impulsando desde el programa Umbral Político, con el apoyo del programa Una Vinculación de la Vicerrectoría de Extensión, esta serie de coloquios Costa Rica Bicentenaria. Desde este espacio de la academia, enviamos nuestro saludo solidario a todas las personas que se nos han unido en esta transmisión, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook, así como a aquellas otras que podrán encontrarnos en diferido. También damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su participación a nuestros contertulios José Andrés Díaz González, Ilka Treminio Sánchez y Jesús Guzmán Castillo, a quienes presentaré en unos momentos. En el libro Imaginarios Políticos, pensando y repensando la convivencia democrática desde la perspectiva ciudadana, del programa Umbral Político, iniciábamos diciendo, esto hace unos años, lo siguiente: pensar y repensar la política, particularmente en su dimensión democrática, en la pluralidad de formas que ésta puede adquirir, es un desafío del momento actual. ¿Y qué otra cosa es sino este pensar y repensar la política, lo que de alguna forma también realizamos cuando participamos en un proceso electoral como al que nos vemos convocados en los próximos meses para iniciar la nueva centuria de vida independiente con un nuevo gobierno? Y ese desafío nos obliga a mirar el pasado, también a nosotros, el país del pura vida, el de los igualiticos y pacíficos, y tratar de navegar entre mitos y verdades, entre luchas y acuerdos, entre traiciones y lealtades, de lo cual los procesos electorales han sido un magnífico escenario de tragedias y comedias. Volviendo a aquella investigación, también decíamos: este repensar la política no se da en el vacío ni en el nihilismo del todo vale. Es un repensar fundamental, en la medida que alude a la autoinstitución de la sociedad como tal sociedad que convive políticamente y acepta los riesgos y las restricciones, pero también se siente afecto por los beneficios de ese modo de convivencia. Además, es un repensar orientado con criterio y horizonte, por saber el que ofrecen los procesos de democratización. Ante esto, nos preguntamos: ¿caben en esta categoría de procesos de democratización los procesos electorales? Para responder a esta cuestión, también debemos atender a cuáles son los criterios y los horizontes país que se ofrecen en estos procesos electorales, para que la ciudadanía decida con sus riesgos y restricciones determinados por la orientación de sus propios afectos. Así pues, este es el momento actual, el momento que estamos viviendo. Y para que nos ofrezcan luces y criterios, hoy tenemos a nuestros invitados e invitadas. Pero antes de darle la palabra, eh, comento sobre la dinámica de este encuentro. Para iniciar, tendremos un primer segmento en el cual cada panelista tendrá 20 minutos para exponer sus ideas principales. Terminado este segmento, pasaremos una segunda ronda en la cual dispondrán de máximo 5 minutos para referirse a las posiciones compartidas previamente o bien para completar su propia exposición. Después de esto, en un tercer momento,
Revisaremos las preguntas y comentarios que nos hagan llegar quienes se han unido a esta transmisión, a quienes desde ahora invitamos a que formulen sus preguntas, ya sea por el chat del Zoom o bien por el Facebook. Y finalmente, tendremos un breve periodo para el cierre de la actividad. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con nuestros invitados e invitadas y para abrir esta mesa vamos a tener a José Andrés, el doctor José Andrés Díaz González, politólogo. Él es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, investigador, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Tiene diversidad de publicaciones de artículos científicos y ponencias. Bienvenido, José. Gracias por estar acá y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, don Norman. Muchas gracias a las personas que nos acompañan por Facebook y por aquí por Zoom. También muy buenas noches a los panelistas que me acompañan hoy, ¿verdad? La doctora Ilka Tremillo y el profesor Jesús Guzmán. Bueno, para no abusar mucho, ¿verdad? Del tiempo en estas actividades, voy a empezar con la presentación que traigo. Lo que traigo son, bueno, algunas ideas que he ido trabajando eh, en diversos momentos y han ido tomando cuerpo. Y voy a tratar de hacer un recuento de prácticamente 200 años de historia electoral en Costa Rica. Entonces, voy a tratar posiblemente de sintetizar bastante y de ser, pues, posiblemente, ¿verdad? De una vez me disculpo, voy a dejar por fuera pues algunas características pues serán importantes, pero que podemos retomar más adelante en la segunda parte en las preguntas. Ok, lo titulé Pacíficas elecciones en Costa Rica, un breve recuento de 200 años. Como bien señalaba Norman al inicio, las elecciones en las democracias liberales, por lo menos, son piezas importantes. No son necesarias, ¿verdad? Más no suficientes para garantizar el proceso democrático. Costa Rica en sus 200 años de historia ha ido construyendo un sistema electoral bastante sólido, si bien todavía lejos de ser perfecto. Más que en el comportamiento de las elecciones, yo quise retomar un tema que a veces se nos dejamos de lado y es un poco la violencia y las dificultades que han estado en torno a los procesos electorales para ser utilizados como mecanismos para dirimir el control del poder político en Costa Rica. La historiografía política en Costa Rica, por lo general, se puede catalogar en dos grandes grupos. Por un lado, vamos a encontrar a aquellas personas que analizan la historia de Costa Rica y la encuentran en la historia política, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, como corrupta, totalmente controlada por una élite, por una oligarquía, generalmente, ¿verdad? Lo que se llama coloquialmente la oligarquía cafetalera, que pone y depone presidentes, que realiza golpes de Estado si es necesario, que controla completamente al electorado. Y por el otro lado, ¿verdad? Vamos a tener otro conjunto de historiadores que hablan que no, que en Costa Rica no vamos a encontrar realmente sobre un fraude metódico, ¿verdad? Que si bien con limitaciones, los procesos electorales eran más o menos competitivos. Eh, y que prácticamente que sí podemos hablar casi de una democracia o un sistema electoral consolidado por lo menos desde finales del siglo XIX en Costa Rica. Sin tomar tal vez en este momento postura al respecto, sí sería importante recordar lo que el politólogo estadounidense Fabrice Edouard Lehoux decía respecto al sistema electoral en Costa Rica, y es que muy lejos de lo imperfecto que este podía ser, sí funcionó o sí sirvió para que las élites políticas en el país acudieran, ¿verdad?, a procedimientos institucionalizados para dirimir el conflicto por el poder político, lo que explica sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, por qué Costa Rica se diferencia de otros países de América Latina, donde pues todavía en la década de los 80 y aún hoy en día no se pueden ser considerados con democracias consolidadas o hay muchos problemas o dificultades en sus procesos electorales. La primera, divido por etapas, digamos, esta presentación, la primera lo llamo la instauración de los procesos electorales en Costa Rica, 1821, 1869. Tal vez aquí hay que iniciar, ¿verdad? Uno tal vez
asocia, ¿verdad? Bueno, democracia, ¿verdad? Con Costa Rica, pero originalmente las élites políticas no hablaban de democracia en el país, al menos durante la primera parte del siglo XIX. El concepto es realmente nuevo. Sin embargo, el concepto de elecciones en Costa Rica es anterior a la independencia. Todavía en la era colonial es posible rastrear procesos electorales. Elegíamos, bueno, se elegían a los miembros de los cabildos, ¿verdad? De Cartago, de San José, de Alajuela de Heredia, por supuesto. No todas las personas podían votar, no todas las personas podían acceder, ¿verdad? A estos cargos. Lo mismo pasaba en el siglo XIX, en mayor parte de este siglo y todavía en buena parte del siglo XX o la mitad del siglo XX, las mujeres no podían acceder, ¿verdad? A cargos de representación popular. Y durante la segunda parte del siglo XX hubo 25 años de prohibición de participar ciertas fuerzas políticas, que son elementos que pues hay que tomar en consideración cuando hablamos de la estabilidad, ¿verdad?, de nuestro sistema político. Solo para ver, en esta época, ¿verdad?, hubieron 29 procesos para dirimir el control del Poder Ejecutivo. De estos 29 procesos, la mayoría, 17, fueron por elección, es decir, se fue un proceso electoral con las restricciones del caso, ¿verdad?, indirecto, que hemos tenido en ese momento para dirimir el conflicto. 6 fueron por designación, que era algo muy común a lo largo del siglo XIX y todavía lo vamos a encontrar en el siglo XX. La Asamblea Legislativa utilizaba algún tipo, o el Congreso, ¿verdad?, como se llamaba en ese entonces, usaba un tipo de mecanismo para elegir quién va a presidir por falta de una solución por medio de las elecciones, y hubieron pues 6 golpes de Estado, ¿verdad? 6 métodos o procedimientos no institucionales. Ahora bien, los golpes de Estado en Costa Rica eran bastante característicos, ¿verdad? Durante el siglo XIX éramos un país bastante pequeño, no había una guerra civil como si pasaban en otros lados en América Latina, pero no podemos olvidar que eran parte de nuestra historia. Un ejemplo, ¿verdad?, sobre la toma de poder de Braulio Carrillo, ¿verdad?, considerado, podemos llamar un golpe de Estado. Simplemente Braulio Carrillo se paró enfrente de soldados, los soldados lo aclamaron, ¿verdad?, presidente, frente del cuartel central, bueno, jefe de Estado, ¿verdad?, no había figura del presidente en ese momento, y automáticamente se volvió jefe de gobierno, ¿verdad? Ahí podemos ver todavía la importancia que tenían los militares. Bueno, a veces lo perdemos de lado en inicios del siglo XIX para, eh, para la estabilidad política. Era necesario, igual como sucede en otros países de América Latina, que la persona que ocupara la jefatura de Estado los tuviera de su lado. Pero estoy siendo ¿verdad?, bastante somero por el asunto del tiempo y tal vez concentrarme más en el siglo XX. Hay una etapa en Costa Rica muy interesante, 1870, 1889, lo llamo El presidente ha muerto, viva el presidente, que básicamente Costa Rica, podemos decir, casi era una especie de monarquía, ¿verdad? Aunque teníamos, entre comillas, elecciones. Y pasan con estos 3 presidentes, ¿verdad? Muy conocidos sobre todo en el lado de Alajuela, donde yo soy oriundo, ¿verdad? Tomás Guardia, Próspero Fernández y Bernardo Soto Alfaro. Tenemos parques, ¿verdad? Escuelas y con el nombre de estos, ¿verdad? Y son próceres de la patria y demás. Pero gobernaron Costa Rica durante 20 años heredando el poder. Tomás Guardia, ¿verdad?, quiere el poder mediante golpe de Estado en 1870 y aunque recurre a elecciones para mantenerlo hasta 1882, esas elecciones se dan siempre siendo candidato único y sin Congreso para tener un contrapeso político. No obstante, mantiene, ¿verdad?, con eso la estabilidad política necesaria. Cuando muere, él designa a su yerno, Próspero Fernández, para que lo suceda. Por eso, viva el presidente ha muerto, viva el presidente. Apenas Tomás Guardia muere, bueno, Próspero Fernández, que era el designado, eh, toma el poder y después convoca elecciones donde también es candidato único, ¿verdad? Y es electo. Eso es bastante interesante porque vemos que es importante, pues, si lo queremos ver incluso como una pantomima electoral, yo no lo vería así, sino como parte de un ritual político de legitimidad, que ya era en el siglo XIX importante en Costa Rica, realizar elecciones para mantener el poder. Y Próspero Fernández, bueno, gobierna por 3 años porque fallece en 1885 sin antes haber dejado como heredero a su yerno, Bernardo Soto, ¿verdad? No tienen hijos, lo heredan, ¿verdad? Al esposo de sus hijas el poder. Bernardo Soto eh, hereda el poder, bueno, también convoca elecciones donde nuevamente es candidato único. Sin embargo, ya empieza a haber presiones de otros grupos. Bernardo Soto no lo logra mantener, tiene que volver a convocar elecciones para 1890 y ahí sí, para abrir la competencia a otras agrupaciones y él lo pierde.
es interesante porque vemos que a pesar de que era un grupo, ¿verdad?, que mantuvo el poder durante 20 años, finalmente los ceden, ¿verdad?, buscan una solución institucionalizada para dirimir un conflicto de poder sin tener que llegar a la violencia. Y tal vez ese es uno de los puntos que diferencia en muchos casos la élite política costarricense de la élite política en otras partes en América Latina. Eh, si bien, ¿verdad?, no podemos decir realmente que tengan un espíritu democrático en las concepciones actuales, al menos parece que sí había una intención de no, ¿verdad?, recurrir a conflictos armados si era evitable. También tomar en consideración que el ejército de Costa Rica siempre ha sido bastante pequeño, ¿verdad? No éramos una república armada grande como sucedía con otras naciones de la región y muy concentrados en el gran área metropolitana, ¿verdad? Todos son elementos importantes para comprenderlo. De 1890 a 1948 podemos encontrar lo que llamamos la transición a una precaria estabilidad político-electoral. Las elecciones empiezan en este periodo a ser el elemento más predominante, ¿verdad?, para dirimir el conflicto por el poder político, ¿verdad? Lo predominante porque, bueno, de 17 elecciones totales o presidentes que llegaron al poder en ese periodo, y digo presidentes porque obviamente todos eran hombres, 13 fueron por elecciones que se pueden considerar más o menos competitivas, ¿verdad? No todo el mundo podía participar, en algunos casos todavía era de segundo grado, cuando ya fueron de voto universal, no todos los hombres que los que podían votar podían, ¿verdad? Después se universalizó para el caso de los hombres, pero las mujeres, ¿verdad? No podían votar todavía. Aquí la discusión es mucho, era muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Con el tamaño de las circunscripciones electorales para decidir los votos, ¿verdad? De segundo grado, cuando todavía la elección era así. 3 casos se hicieron por designación. El más conocido, por generalmente en nuestra historia, es el de Alfredo González Flores. También un presidente muy recordado, pero que llega en 1914 a ocupar el poder sin haber recibido un solo voto. Es decir, es electo como designado. Bueno, en esos momentos las papeletas presidenciales no cuentan con vicepresidente. La asamblea elige el designado presidencial, lo elige antes por conflictos electorales, ¿verdad? Antes de dirimir el resultado de las elecciones de 1914 y por acuerdo de los candidatos, ellos renuncian para que Alfredo González sea el que asuma el poder. Aquí vemos una clásica estrategia de la élite política. No llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Como ninguno de los candidatos en esa elección había alcanzado la mayoría de votos, esta tenía que dirimirse en el Congreso. El problema es que ninguno de los candidatos tampoco tenía los votos suficientes en el Congreso para ser designado. Las coaliciones que empezaron a formarse eran muy espurias y al final, viendo el conflicto que esto podía traer, se busca una medida alternativa, ¿verdad? La designación de Alfredo González. Sabemos que Alfredo González, bueno, sufre un golpe de Estado por Federico Tinoco Granados, ¿verdad? Ahí tenemos el golpe de Estado. De hecho, después del golpe de Estado, Federico Tinoco nuevamente llama a elecciones donde es candidato único, ¿verdad? Eso es interesante porque sabe que necesita esta idea de las elecciones bueno, para dirimirse. Y una vez bueno, que Federico Tinoco deja el poder en 1919, hasta la Guerra Civil de 1948, pues el sistema electoral era el que dirimía, ¿verdad? Digamos que para los estándares de la época, ¿verdad? Como lo decía Fabrice Lehoux y Iván Molina en este Unas de lo Inesperado, con alguna incertidumbre de quién podía ganar, que era un elemento pues fundamental en las democracias, ¿verdad? Se supone que un sistema electoral y una democracia es sólida si no se sabe de antemano quién va a ganar, es decir, que como pasa en las dictaduras, sino que es finalmente, digamos, la voz del pueblo la que lo dice. Y podemos ver esa incertidumbre en las últimas 2 elecciones en Costa Rica. Quien gana, bueno, Carlos Alvarado o Luis Guillermo Solís, que en ninguno de los 2 casos era un candidato que se veía como posible al inicio de los procesos. Sin embargo, eso no quiere decir que no, ¿verdad? No haya muchas críticas. Solo por un ejemplo, ¿verdad? Aquí sobre la toma de poder de Rafael Iglesias, perdón, después de un simulacro de elecciones, rodeados de todo procedimiento de presión de los que un gobierno puede disponer, Rafael Iglesias, sostenido por el mundo oficial y por un partido llamado Civil, ¿verdad? El Partido Civil de Iglesias,
como también por un cierto número de liberales, perdón, ha sido electo el 2 de abril, ¿verdad? Con la idea de que votos indirectos, ¿verdad? Teníamos 298, 15 más, la mayoría absoluta, 283, con las acusaciones de que al partido de la Unión Católica se les persiguieron, se les arrestaron sus votantes, ¿verdad? Donde el gobierno, ¿verdad? El ejecutivo usa el control de su fuerza para moldear un resultado. Después, bueno, del clivaje de 1948, ¿verdad? Que de la guerra civil y lo que esto implica, empieza otra vez a recuperarse la idea del proceso electoral para dirimir el conflicto. Sin embargo, entre 1953 a 1974, nuestros procesos electorales no fueron tan pacíficos. Todavía la década de los 50 necesita ser muy estudiada, ya hay bastante eh, investigación, ¿verdad? Al respecto, hubo persecución, violencia política, ¿verdad? Especialmente hacia las personas del Partido Comunista o de los que habían sido perdedores, ¿verdad? De la guerra civil en general. Eh, pero ese no fue lo único. Todavía en los 60s y en los 70s vamos a encontrar alta violencia política, muchas acusaciones de fraude electoral, si revisamos los periódicos de la época, aunque no se muestran evidencias, y muchas acusaciones sobre el desempeño del Tribunal Supremo de Elecciones, que ahora sabemos, ¿verdad? Es una institución muy consolidada en el manejo del proceso electoral, relativamente nueva, ¿verdad? En ese momento. Sí hay mucha queja sobre el desempeño de los magistrados, aunque nuevamente en la mayoría de los casos sin ningún tipo de evidencia. Aquí pongo esta caricatura, ¿verdad? Banderita para colorear, dice, no se la asta de la bandera, porque había mucha trifulca entre los partidarios, y eso lo vamos a encontrar todavía en la década de los 80, ¿verdad? Y principio de los 90. O este otro, ¿verdad? Un campo pagado del Partido Unión Nacional, donde se denuncia que supuestamente van a haber fuerzas de choque del Partido eh, Republicano y del Partido Liberación Nacional para modificar los resultados de las elecciones. Del 78 al 98 seguimos teniendo unas elecciones pacíficas, pero llamémoslo también conflictivas. Ya el sistema de partidos, ¿verdad? Se empieza a considerar un bipartidismo, empieza a disminuir la violencia política, pero empiezan a aumentar las denuncias de beligerancia política, de clientelismo electoral. Tal vez recordarán en 80s y 90s lo de entrega de bonos de vivienda de los partidos para pedir votos, y empiezan los cuestionamientos al financiamiento electoral sobre supuestos dineros que provienen del narco u otras fuentes, digamos, ilegales para financiar las campañas. Hay un ejemplo de una caricatura de Carazo, supuestamente asustando a Monge, ¿verdad? En la elección del 78, pidiéndole rendición de cuentas. O esta, que es una fotografía de violencia entre simpatizantes de Liberación y de la Coalición Unidad de 1982 en San José, que era algo que pasaba prácticamente todas las semanas en periodos electorales en los 80s. Igual, ¿verdad? Aquí una denuncia, ¿verdad? De 1983, donde el PUS dice que Liberación está usando recursos públicos para ayudarse en la campaña, nuevamente sin ninguna evidencia. O de 1994, cuando Figueres acusaba que Miguel Ángel iba a utilizar cualquier estrategia, ¿verdad? Para ganar las elecciones, poniendo ahí el el velo de duda de fraude o de violencia. Llegamos de 1998 al 2018. La pregunta es, ¿conflictos electorales modernos? Ya sabemos que violencia política es prácticamente nuda, ¿verdad? No vemos amalgamas ni problemas, pero sí otros que pueden ayudar a desestabilizar o a generar problemas y conflictos. La intromisión de la religión en la política electoral. Pensamos muchas veces en los partidos evangélicos, ¿verdad? En algunos casos, o del neopentecostalismo, perdón, en la religión, pero la Iglesia Católica ha sido una de los que más ha, ¿verdad?, entrado. Por ejemplo, elección de 2010, solicitando o dando criterios cómo votar a las personas. Incluso en el 2010 un obispo, ¿verdad?, fue condenado por usar el púlpito para decir cómo votar. Acusaciones de clientelismo político, de influencia de cargos de corrupción y sobre todo de financiamiento, ¿verdad? No hay partido político en este momento que no esté o condenado o en investigación sobre el uso de sus fondos, ¿verdad? Durante la campaña y sobre estafas, ¿verdad? Al erario público. Tenemos el caso del PAC, de Liberación o del Movimiento Libertario. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, que siempre ha sido la piedra tal vez angular, la base de nuestro sistema electoral, también empieza a ser cuestionado. Con cuestionamientos podemos ver de si son válidos o no,
pero por ejemplo para el 2006, que es este, ya tenemos que, por ejemplo, solo el 64% de la población mencionaba que el Tribunal Supremo de Elecciones había conducido o condujo de forma adecuada el conteo final de los votos para la elección del 2006. Solo el 52% estaba de acuerdo, muy de acuerdo con que el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo una capacidad requerida para resguardar la totalidad de los votos el día de las elecciones, ¿verdad? Si el resultado electoral depende, ¿verdad?, de esa seguridad y ya las personas no están confiando, pues eso es conflictivo. O este último, ¿verdad?, de datos del CIEP de noviembre de 2019 a abril de 2021, donde la valoración promedio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de la población, pues es de 6 puntos, ¿verdad? Digamos, bastante baja, siendo una de las instituciones que usaban con mejor valoración de la sociedad. Entonces, a modo de cierre, en sus 200 años de historia, pues la consolidación de los procesos importantes, perdón, procesos electorales, ha sido importante para la estabilidad política de Costa Rica, pero no se han desarrollado en ambientes libres de conflicto, ¿verdad? Ha habido grandes irregularidades, violencia política y procedimientos no democráticos en buena parte del siglo XIX y todavía a finales del siglo XX los encontramos. Y a inicios del siglo XXI, esos conflictos se mantienen, han cambiado, ¿verdad?, de intensidad y han cambiado digamos, de enfoque, pero pueden ayudar a debilitar esa confianza que se ha ido formando en los procedimientos electorales y posiblemente en algún momento ayudar a facilitar la aceptación de respuestas no democráticas para la solución de los problemas políticos en nuestro país. Bueno, eso será lo que les traía esta noche y bueno, les agradezco mucho su atención y me disculpo porque creo que me tomé un poquito más de los 20 minutos. Perfecto, José, muchas gracias. Al contrario, fue bastante justo con el tiempo y cómo lograr hacer esa cápsula, ¿verdad?, de 200 años de procesos electorales y eso es muy relevante, el hecho de que eh, la figura, la práctica, sea como rito político, sea como realmente práctica democrática, ¿verdad?, haya estado tan presente en la historia costarricense. Usted dice, inclusive antes de la vida independiente, pero sobre todo en ese periodo independiente. Y eso entonces nos pone siempre en la tesitura de pensar, bueno, cómo este, siendo un mecanismo, puede ser un mecanismo para el proceso de democratización y no, como estaba terminando José, para inclinarnos hacia posturas más bien poco democráticas. Bueno, esa es parte de, también de el riesgo que mencionaba al principio del juego democrático. Ahora vamos a escuchar, a tener también la oportunidad de conocer las propuestas, el pensamiento que nos trae Ilka Tremiño Sánchez. Bienvenida, Ilka, muchas gracias. Ella es directora de Flaxo, sede Costa Rica, docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca y politóloga de la Universidad de Costa Rica. Miembro de ALACIP y participa de diversos grupos y redes de investigación en temas como calidad de la democracia, gobiernos locales y élites políticas. Así que bienvenida, Ilka, y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, don Norman. Aprovecho para saludar a mis colegas, tanto a José Andrés como a Jesús Guzmán, que nos acompañan hoy. Y bueno, felicitar al doctor José Andrés Díaz por la excelente presentación que nos ha hecho en tan pocos minutos con tantos años de elecciones. Bueno, yo en realidad quería enfocarme un poco más en algunas características del comportamiento electoral juvenil y es un poco de lo que les voy a hablar, aunque haciendo algunos repasos de variables generales del sistema político. Ya casi sale en la pantalla, ahora sí. Bueno, básicamente hablarles entonces de elementos a considerar sobre jóvenes
y comportamiento político de cara al contexto electoral. Entenderíamos por contexto electoral este periodo previo, ¿verdad?, a las elecciones, puesto que en este momento todavía están por definirse muchas variables de la escena política. Por ejemplo, nos encontramos todavía con 24 siglas electorales inscritas, pero hay tiempo hasta el mes de octubre de poder definir formalmente las candidaturas y por lo tanto también de definir las coaliciones, y ya sabemos que hay algunos anuncios de coaliciones de gobierno. Entonces no me atrevo todavía mucho a discutir sobre las siglas, puesto que está en este momento en construcción. El tema de comportamiento electoral y jóvenes es parte de una agenda de investigación que he venido desarrollando y que la mayoría de las publicaciones las he hecho en conjunto con mi colega, el doctor Adrián Piñataro. Es importante decir que el sector juvenil es un sector fundamental en el proceso de las elecciones. Veíamos hace unas semanas en La Nación una portada sobre que estas elecciones iban a tener más o menos un 50% de personas mayores de 40 años en la elección, pero también eso nos está diciendo que estamos alrededor del 45% de personas jóvenes en el padrón electoral, y además va a ser la última elección que tiene estos resabios del bono demográfico, puesto que en el 2020 se acabó el bono demográfico para Costa Rica. Entonces, aquí uno de los factores esenciales es que lo que nos dice la teoría del comportamiento electoral es que las personas más jóvenes fijan sus comportamientos y sus patrones y valores políticos en el periodo de las primeras elecciones. Entre los 18 y los 20 y tantos años, las personas fijan esos valores. Entonces vamos a tener en este momento una perdurabilidad en el comportamiento electoral de una población que luego va a pasar a ser una población que ensanche, digamos, el grupo, el segmento poblacional del padrón electoral costarricense. Si vemos, por ejemplo, en estas tablas, en este gráfico, podemos observar que una de las características de los grandes problemas del sector más joven es precisamente lo que tiene que ver con las oportunidades de la inserción al empleo. Vean ustedes, por supuesto, estamos en una época marcada por la crisis generada por el COVID, pero vean ustedes, por ejemplo, los altísimos niveles de desempleo de larga duración en el que se encuentran las personas más jóvenes. Y en cambio tenemos unas tasas de empleo, ¿verdad?, que están en más o menos aproximadamente en el 25%, con unas tasas de ocupación del 5% más o menos. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, cuáles son las grandes problemáticas que enfrenta esta población y que sin lugar a dudas van a marcar demandas, por lo tanto, de inclusión y oportunidades en las próximas elecciones del 2022. Otra característica que es importante señalar es que además las personas que llegan a la presidencia de la República lo hacen cada vez con menores porcentajes de apoyo, ¿verdad? Esto quiere decir que este es un segmento muy importante para distribuir el voto y para el cual apuntar y orientar los mensajes políticos de las campañas. Vean que pasamos de 1982 con una elección en primera ronda del 58.8% para Luis Alberto Monge, a decir que en la primera ronda electoral Carlos Alvarado obtuvo un 21.6%. Tenemos, digamos, algunos casos en los que ha habido un aumento importante de la votación, como es en el caso del 2010 para Laura Chinchilla, que tuvimos un 47%. Sin embargo, lo que sí podemos observar es en general una tendencia a que los candidatos ganadores se elijan con muy pocos porcentajes de votos. Y luego si lo vemos en términos de los escaños oficialistas, y esto además tiene que ver con la dispersión también de las preferencias de política pública, observamos también cómo los partidos políticos que ganan las elecciones disminuyen notablemente el número de diputados que acompañan esa agenda oficialista, pasando en este caso de 33, que es el mayor número que vemos en la serie de datos, a 10. Aquí también es importante decir que muchas papeletas fundamentalmente se van a enfocar en ganar votos para las diputaciones, y esto hace además que aumentemos el número de diputados con intereses particularistas y no programáticos, y esto también es una cuestión, digamos, seria en el entorno político. Si vemos también las probabilidades o la fragmentación, en realidad, si vemos la fragmentación del sistema de partidos, se puede medir tanto para la votación presidencial como para la legislativa. En el caso de la presidencial, que es la línea amarilla, podemos ver, perdón, que es la línea naranja, podemos ver que nos encontramos hoy en 5.5, que es el índice que nos marca este número efectivo de partidos, es decir, que más o menos 5 candidatos a la presidencia se distribuyeron las preferencias electorales en las votaciones.
Y con respecto a el número efectivo de partidos en el legislativo, podemos ver que estamos hablando de una asamblea bastante fragmentada que se acerca a los 5 partidos. Estuvo un poquito más fragmentada en el 2014, bajó muy poquito la fragmentación, pero estamos rondando igual entre los 4 y los 5 partidos en importancia. Eso nos ubica todavía en un sistema de partidos de fragmentación moderada, ¿verdad? No nos encontramos en una situación atomizada, pero sí es importante decir que tenemos un multipartidismo en la Asamblea Legislativa y es muy posible que este patrón se mantenga porque como pueden ver además es una tendencia a la fragmentación en este sentido histórico desde el 82. ¿Por qué es tan importante centrarnos en el comportamiento electoral juvenil? Bueno, como les decía, fundamentalmente porque estamos hablando de un segmento de la población que fija valores y que luego es muy difícil que estos valores políticos o estas actitudes hacia la política cambien después de cierto periodo en sus vidas y por lo tanto se convierten, digamos, en patrones de largo plazo. Hay grandes diferencias también entre las personas que en este momento son jóvenes, ¿verdad? Y luego la población adulta en términos de comportamiento político. Entre ellas podemos ver que las personas jóvenes diversifican mucho sus espacios de información y de obtención de conocimiento. También sabemos que las personas jóvenes votan menos, es decir, engrosan las listas de abstención, salvo en su primera elección. Las personas con 18 años tienen un gran entusiasmo hacia la participación política. Después de ahí empezamos a ver que decrece. Pero es muy interesante porque si bien participa menos en las elecciones, se involucra más en otras formas de participación, ¿verdad? Las personas jóvenes son quienes sostienen o son el motor del activismo partidario, de la participación política online, de los movimientos sociales, etcétera. Pero también es muy importante hablar del activismo partidario, porque en realidad las campañas políticas parecen estar sostenidas por personas jóvenes, ¿verdad? Pero luego estas personas jóvenes no necesariamente son las que ocupan los cargos públicos o los cargos de designación política, sino otras personas que se encuentran, digamos, en esa escalera de ascenso a los cargos políticos y lo podemos ver perfectamente con las candidaturas que se han venido anunciando. El activismo político promedio también podemos ver entonces que es significativamente mayor entre los jóvenes, aunque sea más en actividades no tradicionales. Otros aspectos que sí son de mayor preocupación. Con respecto al apoyo al sistema político, las personas jóvenes expresan menor apoyo, tienen menos satisfacción con la democracia, apoyan menos el régimen político democrático y además tienen menos confianza en las instituciones políticas. Entonces aquí también encontramos algunos elementos de preocupación. En el caso del 2014, a pesar de que esta es una afirmación muy común, no tenemos evidencia de que el PAC haya logrado ganar las elecciones gracias al voto joven y en el 2018 sí nos encontramos algunos interesantes resultados que más bien se convierten en una especie de discusión sobre el mito del voto joven. Primero, es importante señalar que ya había teorías como las de Ronald Inglehart sobre el cambio cultural en el mundo, que básicamente lo que nos decía era que había posiciones más liberales, es decir, menos conservadoras en el ámbito que él denomina como cultural o sociocultural, en aquellos países económicamente desarrollados. Básicamente la teoría de Inglehart, este sociólogo que falleció hace menos de un mes, a partir del World Value Survey, lo que había encontrado era que los países a mayor nivel de desarrollo económico tenían valores más postmateriales. Estos valores se relacionan más con valores de la autoidentificación de las personas, de la autonomía de las personas y por lo tanto eran más liberales en temas culturales y también más tolerantes en aspectos que tienen que ver con posiciones sobre migraciones, etcétera. No obstante, él nos empieza a señalar que existe una revolución silenciosa, donde lo que se moviliza es el resentimiento de los sectores más conservadores por el abandono de las agendas económicas en favor de las agendas progresistas. Esto fundamentalmente en el mundo desarrollado. No obstante, las teorías de Inglehart se sostenían muy bien en todo el mundo, digamos, en todos los países democráticos desarrollados de Europa, pero no funcionaban bien para el caso de los Estados Unidos, donde se encontraba ya de por sí un importante, digamos, caldo de cultivo de este conservadurismo tan fuerte que se pudo ver durante el gobierno de Donald Trump y que se predijo muy bien también con las encuestas de Ronald Inglehart. Eh,
Con respecto a este asunto, es importante decir que lo que tratamos es de probar algunas de estas tesis para el caso de Costa Rica. Máxime que ya Mude nos decía que empezaba a haber una especie de espíritu y una cultura populista en el entorno político de los países democráticos. Cuando, bueno, en el caso costarricense no se ha aplicado nunca el World Value Survey, entonces nosotros utilizamos algunas proxies a partir de los datos de las encuestas del CIEP y también de las encuestas del APOP. Y bueno, en este caso, con respecto a los jóvenes y los no jóvenes, lo que es interesante observar es que realmente no es una característica de las personas jóvenes en Costa Rica ser progresistas en aspectos culturales. Como les decía, aquí llamamos culturales a estos temas por la teoría de Ronald Inglehart, ¿verdad? Aunque en otros ámbitos se habla más sobre valores progresistas, etcétera. Aquí los voy a intercambiar de igual manera. En este caso podemos ver que realmente las personas jóvenes no están marcadas por un carácter progresista, ¿verdad? Estamos hablando que si bien son más tendientes a, por ejemplo, se oponen menos al aborto, ¿verdad? O tienen menos oposición al matrimonio igualitario, tampoco lo hacen en gran medida, ¿verdad? Siempre están por encima del 50%. Eso era lo que les quería señalar. Estamos hablando que más del 50% de las personas jóvenes en los tres aspectos, mantener la confesionalidad del Estado, en lo que tiene que ver con oposición al matrimonio igualitario, en lo que tiene que ver con oposición al aborto, más de la mitad de las personas jóvenes tienen posiciones conservadoras, ¿verdad? Entonces eso nos impide decir realmente que las personas jóvenes tengan un espíritu progresista en el caso costarricense. Ahora, esto es importante señalarlo para enero del 2018. También es verdad que parte de estas agendas ya han sido discutidas durante este periodo de gobierno. Con respecto a lo que tiene que ver con la intención de voto, este cuestionamiento al mito del voto joven precisamente nos permite aquí observar que las personas jóvenes no tenían o no marcaban la intención de voto por el PAC de manera definitoria de cara a la primera y la segunda ronda electoral. Podemos ver que en algún momento sí era marcadamente mayoritaria, pero que al final realmente es el voto de las personas no jóvenes las que marcan la pauta, digamos, de las mayores preferencias hacia el Partido Acción Ciudadana. No obstante, en términos estadísticos, esta diferencia no fue significativa. En el caso de Restauración Nacional, sí vemos muy interesante que son las personas jóvenes, en el caso de la primera ronda electoral, las que despuntan completamente los apoyos hacia este partido, que en nuestro caso lo hemos clasificado siguiendo la conceptualización de MUDE como un partido populista radical de derecha. Ahí podemos ver con claridad, ¿verdad? Esta división y donde sí se marca completamente la diferencia entre las personas jóvenes con respecto a las no jóvenes. Es decir, la primera ronda electoral la gana Restauración Nacional gracias al voto joven, a diferencia de lo que veíamos en el caso del Partido Acción Ciudadana. De manera tal que en los modelos de regresión estadística lo que sí podemos determinar es que el voto por Restauración Nacional versus el voto por los otros partidos sí es significativa y es mayor en el grupo de los jóvenes con respecto a los no jóvenes. No obstante, el partido, lo que tiene que ver con el Partido de Acción Ciudadana versus los otros partidos, no existen diferencias significativas entre ambos segmentos de la población. Lo mismo que para la segunda ronda electoral, donde ambos partidos se nutrieron tanto del voto joven como del voto no joven. Si nosotros lo vemos en los efectos marginales de la edad sobre la probabilidad del voto para el Partido de Restauración Nacional y para el PAC en la primera ronda electoral del 2018, vemos además muy interesante que precisamente las personas más jóvenes se encuentran ubicadas en las probabilidades del voto por Restauración Nacional, ya no solamente, digamos, segmentando por jóvenes y no jóvenes, sino por grupos de edad, ¿verdad? Mientras que en el caso del Partido Acción Ciudadana, podemos ver que van a ser más grandes estos efectos o estas probabilidades del voto en los grupos de población de mayor edad. Aquí totalmente, ¿verdad? Rebatimos esta cuestión del voto joven orientado hacia el Partido de Acción Ciudadana. Bueno, cuando hablamos de derecha radical y jóvenes en Costa Rica, como les comentaba, nosotros
a partir de las características que Moody otorga a los partidos populistas radicales de derecha, que son el nativismo, que es este discurso del pueblo homogéneo, todas las personas son iguales. En el caso además del discurso religioso de carácter nativista, se refiere a un pueblo cristiano. Y por otro lado, es un discurso fuertemente anti-inmigración, ¿verdad? Otra de las características es la cuestión del autoritarismo, que se asocia directamente con el tema de la seguridad y la mano dura. Esto de la seguridad y la mano dura no solamente se refiere, digamos, a los delitos o al crimen común, sino que también a aquellas personas que contradicen las culturas y los patrones culturales del pueblo mayoritario, ¿verdad? De lo que ellos llaman como la mayoría del pueblo, que tiene que ver también con el tema del nativismo, es decir, se castiga con mano dura no solamente el delito, sino también las contravenciones a los valores sociales de esa, a los valores culturales de esa sociedad, ¿verdad? Es decir, otra vez la cuestión de lo cultural versus progresista. Y finalmente, en términos políticos, el concepto de populismo, que tiene que ver con que estos partidos intentan siempre hacer una división amplia entre el pueblo puro, ¿verdad? Que expresa los valores cristianos y los intereses de una mayoría de conservar esa tradición del ser costarricense con respecto a una élite corrupta que, digamos, ha llevado al país a un camino que no es el deseado por la mayoría. Bueno, la siguiente pregunta de investigación que nos hemos planteado es ¿cuáles son las posiciones de derecha en las que las personas jóvenes se distinguen en mayor grado y cómo estas posiciones ideológicas y otros factores influyeron en su voto por los partidos de derecha radical, donde en este caso se estudiaron tanto el Partido Restauración Nacional y el Partido Integración Nacional en la elección del 2018? Y estadísticamente hemos podido segmentar 3 dimensiones de la derecha. Por un lado, la cuestión económica, ¿verdad? Que aquí la hemos denominado como anti-igualitarismo. La cuestión cultural, que tiene que ver con la oposición al matrimonio igualitario, por ejemplo, como proxy. Y la democracia, autoritarismo, con respecto a la oposición a la democracia y la preferencia por actitudes autoritarias de parte de los líderes políticos. Si esto lo vemos también en la división entre jóvenes y no jóvenes, podemos observar que con respecto al antigualitarismo, la dimensión económica, no había diferencias en el año 2016 entre las personas jóvenes y las no jóvenes, pero en el 18 sí tenemos, digamos, posiciones antigualitarias mayores entre las personas jóvenes. Igual con respecto a la oposición a la democracia. Las personas jóvenes son más críticas con la democracia y están expresando valores que se alejan más del régimen democrático. Mientras que con respecto a la oposición al matrimonio igualitario, sí empezamos a ver en el caso del 2018 que es menor entre jóvenes, pero sí es importante señalar nuevamente que en las frecuencias podemos observar que no es significativamente menor. Es importante ver algunos factores de sociodemográficos de las personas jóvenes que tienen, digamos, que expresan estas preferencias hacia la derecha radical populista. Y ahí es esencial observar el tema de, por ejemplo, em, las prácticas religiosas, ¿verdad? El tema de que en el caso costarricense las mujeres son las que más expresan estos valores de derecha radical populista que los hombres. Esto es distinto a Europa, donde los hombres están más ligados a este tipo de partidos, entre otras características. Bueno, para finalizar, entonces, señalar que la generación joven de 2018, ¿verdad? La que votó en 2018, creció ya en un ambiente político que estaba marcado por la fragmentación política y por la polarización partidaria, que las personas jóvenes son más pro mercado, hoy en día son más abiertas culturalmente y menos defensoras de la democracia, y esto es lo que nos vamos a encontrar en el electorado de cara al 2022 en comparación con el electorado no joven. Es importante decir que al encontrar esto y además habiéndose avanzado en las agendas, es muy posible que los partidos con características de derecha radical que obtengan o capturen este voto estén digamos, aspectos de la derecha que recojan estas otras dimensiones. El voto por la derecha radical entre las personas jóvenes se explica entonces por el antigualitarismo en materia económica, por un menor nivel educativo y por profesar particularmente la religión evangélica neopentecostal, según se encuentra en los datos estadísticos. Y también, como les decía hacia el final, a diferencia de otros países, son las mujeres más que los hombres los que votaron por la derecha radical. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho del tiempo.
Gracias, Ilka. No, fue exacta también con el uso del tiempo, pero además lo que nos estaba diciendo nos tenía atrapados porque son cuestiones realmente de preocupación, como frente a esta frustración y desatención de las necesidades entre otros, sobre todo de los sectores jóvenes, estos más bien están reaccionando con menor afección por la democracia y muy grave el desafío de ese conservadurismo joven, ¿verdad? Que está reflejándose también en esos análisis, en esos estudios. Con esto, como usted bien dice, se rompen algunos de los estereotipos o mitos que se estaban jugando en estos momentos. Y bueno, esto realmente de cara, si pensamos a esta nueva centuria de vida independiente, y también nos marca muy fuertemente. Así que sí, es una llamada de atención. Gracias, Ilka. Ahora vamos a darle el uso de la palabra también al profesor Jesús Guzmán Castillo, quien es licenciado en Políticas Públicas y investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Sus temas de especialidad son la participación ciudadana, cultura política, estudios en democracia, opinión pública, estudios electorales y política estadounidense. Ha sido profesor de cursos de metodología y cultura política en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También es investigador asociado del programa Estado de la Nación y cuenta con varias publicaciones académicas. Gracias, Jesús, por estar con nosotros y ahora el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, don Norman. Muchas gracias por la invitación y también muy complacido de compartir este espacio con dos queridos, una querida colega y un querido colega que somos Andrés e Ilka. De mi parte, el tema que les quiero compartir, el cual voy a basar mi exposición, es precisamente en el estado o cómo podemos ver y visualizar las elecciones de 2022 prácticamente a 6 meses. Estamos a un poco más de 6 meses de estas elecciones, pero la idea mía es presentar como un estado de cómo nos estamos preparando más a nivel macro hacia las elecciones, no tanto en el sistema de partidos o el sistema electoral, sino también es un enfoque un poco más estructural. Entonces, en esto, como líneas generales, lo que quiero plantear de cómo estamos de cara a estas elecciones de febrero de 2022, es que lo primero es que tenemos lo que se puede conocer, lo que hemos dicho del CIEP, principalmente el doctor Ronald Alfaro, que ha estudiado esto desde hace bastantes años, es cómo existe un colchón democrático en Costa Rica que permite salir de las crisis por vías institucionales. Y tenemos que contextualizar muy bien estas elecciones de que estamos en un momento de crisis, que estamos pasando por una de las crisis más importantes, tanto económicas, sociales, de salud, pero que va a tener una repercusión política muy importante. Y precisamente este colchón o este bono democrático podría permitir que salgamos de esa crisis por vías institucionales. Sin embargo, pese a que se tiene ese colchón democrático, tenemos que ver que hay algunos elementos importantes, como es que hay una apatía en general con la política, que hay una débil imagen de las instituciones políticas en Costa Rica, pero pese a esto, el voto como una institución democrática y el culmen de un proceso o de los procesos de la democracia liberal continúa con una relativa fortaleza. Y luego ver algunos desafíos estructurales que podrían tener un impacto en las elecciones de 2022. Cuando hablamos de ese colchón democrático o ese bono democrático que tiene Costa Rica, nos referimos precisamente al apoyo que tiene el sistema democrático en Costa Rica. Durante prácticamente ya 40 años se han venido, o más de 40 años, mejor dicho, se han venido haciendo mediciones constantes sobre el apoyo a la democracia que tiene la ciudadanía en Costa Rica. Y esto
primero con los estudios del APOP que datan desde 1978, en los últimos años, desde el Centro de Investigación de Estudios Políticos, se han venido trabajando temas sobre precisamente el apoyo a la democracia. Y uno de los elementos importantes es que si vemos al inicio de la serie, entre los años 78 y 90, Costa Rica tenía valores relativamente altos, de un puntaje de 70 o mayores a 70. Eso es una de las posibles explicaciones de por qué Costa Rica, pese a estar cursando una crisis económica muy fuerte a lo interno, pero también una crisis regional, como fue las guerras civiles en América Central, pudo salir de esas crisis por la vía institucional. Y es una de las tesis que maneja el doctor Michael Seligson, que es un investigador estadounidense que ha trabajado mucho este tema y dice que este colchón democrático es el que le ha permitido a Costa Rica salir de las crisis o salir de esta crisis de los años 80. Ese apoyo a la democracia ha ido mermando relativamente o ha tenido una disminución relativa hasta llegar a los valores más bajos de la serie en los años 2010, 2012, 2014, pero en el año pasado, en abril de 2020, se tuvo un repunte. De hecho, precisamente cuando hicimos la medición, iniciando la pandemia, hubo un repunte hacia el apoyo a la democracia, que si bien bajó en las últimas dos mediciones, este apoyo a la democracia sigue siendo alto y podríamos pensar que ese apoyo a la democracia es un colchón o es un escudo, podríamos decir, que tiene el sistema político costarricense de cara a sortear la crisis que mencionaba anteriormente. Sin embargo, esto no es, por así decirlo, una garantía de que pueda haber o de que el sistema institucional costarricense democrático va a poder sortear de la mejor forma toda la crisis, sino que es, por así decirlo, como una esperanza que tenemos. Pero igual, ya en la exposición anterior, la doctora Triviño mencionaba que este apoyo a la democracia es desigual entre los grupos y que en las personas jóvenes este apoyo a la democracia es un poco menor que en el resto de los grupos poblacionales. Y esto es importante que hay una fortaleza con el sistema democrático, pero también al lado de este apoyo al sistema democrático hay una apatía con la política en general. Si vemos en este gráfico, cuando se les preguntó a las personas en el pasado mes de abril sobre qué sentimiento le despertaba la política, o si la política le despertaba alguno de estos sentimientos, vemos que la mayoría de personas en los sentimientos que podríamos llamar positivos, como la pasión, alegría, entusiasmo, compromiso y esperanza, más de 2/3 partes dicen que no les genera eso. O sea, hay una aversión hacia la política, y más bien en los que dicen que sí son los sentimientos que podemos ver como negativos: la desconfianza, la decepción, el malestar, el cansancio, donde hay un poco de como un grupo, o no hay un grupo mayoritario, es en la parte de la indiferencia, que la ciudadanía, si bien es cierto, no tiene o no está involucrado, no quiere estar involucrado, o mejor dicho, la política no le está despertando alguna pasión o algún sentimiento positivo, no la mira con indiferencia, ya que el 54% dice que no le genera indiferencia a la política. Es decir, hay algún grupo que todavía, si bien es cierto, no está con un sentimiento positivo hacia la política, esta no le genera indiferencia. Y eso es un hallazgo interesante e importante, porque si bien es cierto, como vemos en este otro cuadro, el entusiasmo político es relativamente alto. Si vemos 2/3 partes de la población tiene un entusiasmo político nulo o muy bajo, y apenas un 9% lo tiene alto o muy alto, ese poco entusiasmo político no se está traduciendo en indiferencia. Otro elemento que es importante es lo que tiene que ver con la valoración de las instituciones. Acá pongo el cuadro completo solo para hacernos una imagen general, pero me voy a centrar en estos tres últimos, que son instituciones de carácter de política, podríamos llamar de política como tal, o políticas superior, podríamos pensarlo de alguna forma, donde la Asamblea Legislativa, el gobierno y los partidos políticos, que es esa arena donde las personas más reconocen como arena política, donde se lleva a cabo la política, son las que salen peor valoradas. Vemos que la Asamblea Legislativa, con una escala de 0 a 10,
tiene apenas un 4.4, el gobierno un 4.0 y los partidos políticos un 3.4. Pero esto no es solo que salgan mal valorados. Este cuadro está en noviembre de 2020. En la de abril de 2021, la que pasó hace un par de meses, estas tres instituciones todavía bajan más en su apoyo, en los apoyos, mientras las otras instituciones se mantienen. Estas tres instituciones pierden un poco ese respaldo popular, y como también lo mencionaba José Andrés anteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones, que como vemos históricamente se ha mantenido por encima de una calificación promedio de 6.6, para este año tiene una calificación de 5.9, es decir, la confianza y la valoración de la ciudadanía hacia el Tribunal Supremo de Elecciones también se ha visto un poco deteriorada. Otro elemento importante es una baja simpatía partidaria, es decir, las personas están reportando una desafección con los partidos políticos, ya que el 87% de la ciudadanía para el pasado mes de abril nos reporta que no simpatiza con ningún partido político, siendo esta la más baja reportada desde que se hacen estudios electorales en el país. Y esto también nos da cuenta de cómo el sistema de partidos también está viéndose afectado por esa desafección. Los partidos políticos, Asamblea Legislativa y el gobierno tienen una mala percepción, y la ciudadanía como tal tampoco se siente cercana a los partidos políticos. Es decir, estamos ante un escenario de que hay poca afección de la ciudadanía con esos espacios políticos, y eso podría repercutir de manera, o va a repercutir de forma directa, no sabemos cómo, pero en las elecciones de 2022. Lo que sí es interesante ver es que, pese a que tenemos un escenario donde las personas apoyan la democracia, pero tienen una apatía hacia la política en general, tienen una apatía o un descontento con las instituciones políticas y su simpatía partidaria es baja, eso no repercute en la intención de las personas de ir a votar. Si bien es cierto, las personas ahorita, en este momento, no mencionan que tienen una motivación o no quieren ir a votar, o sea, no se sienten motivadas de ir a votar, el 62% dice que no está motivada, el 60% dice que sí está interesada en ir a votar. Es decir, esa característica del voto como un elemento central en el imaginario costarricense sigue siendo muy importante y tiene un alto apoyo en la ciudadanía, ligado precisamente con el apoyo que tiene la ciudadanía hacia la democracia como la vía institucional para la toma de decisiones. Entonces, esto, lo que hemos visto es como un panorama de cómo vemos, faltando unos meses para las elecciones nacionales, cómo están las personas hacia algunos elementos importantes que tenemos que ver en el panorama político nacional. Y junto a esto, o sea, estas percepciones que tienen las personas sobre lo político, también tenemos una serie de desafíos estructurales que yo me voy a centrar en dos específicamente, que a mi juicio son los que en este momento están repercutiendo más en la ciudadanía. Si vemos las encuestas, la mayor parte de las personas dice que el principal problema del país es o el tema del empleo o el desempleo, y también el tema de la situación económica. Incluso estos dos factores que son ligados a la parte económica desplazan a la crisis sanitaria del coronavirus a un tercer lugar. En esto, un desafío estructural que tiene el país muy grande y que no ha podido resolver durante los últimos años es la creciente desigualdad. En este caso, en este gráfico del informe del Estado de la Nación del año pasado, se puede evidenciar cómo el 44% prácticamente de los hogares más pobres del país o de menor ingreso del país absorben apenas el 16% de los ingresos. Es decir, mediante tanto el coeficiente Gini, que es la medida normal o acostumbrada para ver la desigualdad en un país, como también verlo por esta comparación entre los ingresos y la cantidad de personas o de hogares, vemos que la desigualdad en el país es muy fuerte, y eso, eso permite que hayan discursos
de la antipolítica, que ya Ilka los mencionaba algunos muy importantes, como son estos de el pueblo puro contra la élite corrupta, que es la élite que no ha permitido, no ha podido resolver estos problemas. Y esos discursos, este escenario de desigualdad permite que esos discursos calen todavía con más fuerza dentro de la ciudadanía. En términos regionales o geográficos, este mapa nos permite ver dónde está la mayor desigualdad territorial o salarial. Desde otro enfoque podemos ver la desigualdad salarial como en las provincias de Limón, en la provincia de Guanacaste, y también en algunas zonas del centro del país es donde más desigualdad se tiene. Es decir, ahí es donde está, en el centro del país, donde está acumulado la mayor cantidad de ingresos, pero también hay zonas fuera del gran área metropolitana donde, por ejemplo, San Antonio Nicoya, en Avangares, en Guásimo, en Pérez Celedón, donde hay mucha brecha entre los ingresos de las personas según los salarios reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, hay diferencias muy importantes y eso es un escenario donde se puede generar descontento ciudadano, y ese descontento ciudadano muy probablemente podría afectar o podría movilizar a las personas hacia opciones de lo que se conoce como la antipolítica o opciones más radicales en las próximas elecciones. Y otro tema muy importante que es el empleo, y no es pensar el empleo nada más en términos del desempleo, que ahorita podemos ver o voy a mostrarles cómo está el desempleo acá en el país, sino que hay una desconexión estructural entre el empleo y la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sectores muy dinámicos que producen mucho y que son los que más aportan al PIB en el país, pero esos son los que menos fuerza laboral necesitan y son los que ocupan la población que actualmente o donde su fuerza laboral es la que actualmente está empleada. Caso contrario, donde hay mayor desempleo son las personas que están asociadas a sectores menos dinámicos, de menor productividad, y eso hace que haya una desconexión muy fuerte entre el empleo y la producción. ¿Esto qué repercusión tiene? Que si bien es cierto, en Costa Rica se están generando fuentes de empleo, vemos que el gobierno de la República y otros y empresas privadas y cámaras anuncian que se están generando puestos de empleo. Esos puestos de empleo corresponden principalmente a población más calificada, que es la minoría del país, y que esa ciudadanía que se está viendo beneficiada de la generación de empleo es ciudadanía o son personas que actualmente tienen empleo. Esa desconexión entre empleo y producción genera problemas a corto, mediano y largo plazo, viendo esto como el tema de empleo, más allá de un tema de reactivación económica, que es como se ha tratado de vender últimamente, o es el discurso dominante, no está tan asociado con el tema de que una reactivación económica como tal necesariamente vaya a disminuir el desempleo. Y viendo el tema del desempleo, vemos que obviamente por un tema de la pandemia aumentó, pero ha venido en un aumento, podemos decir, relativo, sostenido desde 2015 aproximadamente, y que obviamente, como se ha dicho en muchas ocasiones y se tienen muchos datos que lo demuestran, es precisamente a las mujeres donde se afecta más, y que incluso la pandemia agravó muchísimo más el tema del desempleo en las mujeres. De lo anterior que les he expuesto, hay una serie de implicaciones que quiero cerrar la exposición con esto, y la primera de esas implicaciones que tienen es que vamos a entrar a un periodo electoral con alta incertidumbre y una volatilidad electoral muy alta. La incertidumbre, José Andrés ahora lo mencionaba, que no es posible, o que no es posible ni siquiera tener un escenario imaginado en la cabeza ninguno de nosotros de cómo van a estar estas elecciones, porque ya que lo mencionaba, hasta octubre vamos a tener el panorama completo, y la volatilidad que se ha mostrado en las últimas elecciones, donde una persona hoy nos puede decir que va a votar por una persona o por una de las candidaturas, y dentro de una semana nos dice que va a votar por otra, eso genera mucha incertidumbre también. También
dos elementos que quisiera poner en discusión son como discursos mesiánicos y de antipolítica que ya se han posicionado tanto acá en Costa Rica, pero que en otras latitudes han tenido mucho éxito, como el caso de Brasil, en el caso de El Salvador, mismo Estados Unidos. Esos discursos ante problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo y que no han tenido solución aún, podrían tener mayor eco en las próximas elecciones, y también que haya una guerra cultural, como ya lo mencionaba Ilka, de los temas culturales o los valores progresistas, como se pueda llamar. Esto de guerra cultural podría ponernos en otro escenario de, ante una desigualdad estructural y problemas de empleo, que eso no es fácil, por así decirlo, resolver o de tener propuestas, se podría desviar la atención hacia elementos culturales o temas culturales que vayan a generar una polarización y buscar, mediante discursos mesiánicos de antipolítica y otro tipo, desviar la atención, por así decirlo, y así lograr cautivar o cultivar votos o atraer personas votantes hacia sus filas. Con esto yo termino y dar espacio para la siguiente etapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Creo que no nos da todavía, más bien, no nos saca de esa tendencia de incertidumbre, ¿verdad? Y porque vemos cómo ante ese poco apego a los partidos políticos y a la apatía por la política, como bien lo señala, uno podría pensar, bueno, sería de esperar que los partidos políticos hagan ofertas muy sólidas, tanto en propuestas como en personas, y esto todavía está eh, apenas en ciernes. Pero también todo esto es un campo sensible y un caldo de cultivo para más bien que emerjan propuestas populistas, reaccionarias y que conciten esos apoyos conservadores. Realmente son desafíos que tenemos, desafíos de nuestra democracia del mismo calibre y más como nos los presentaba José Andrés en ese recuento histórico. Pues bien, ahora llegados a este momento y para hacer esta segunda ronda, para que ustedes puedan reaccionar también a las exposiciones de los contertulios, la contertulia, o también a completar alguna idea que les haya quedado en el tintero. Vamos a hacerlo, seguimos el mismo orden en esta ocasión, pero aprovecho para decirle a las personas que nos están siguiendo tanto en Zoom como en Facebook que pueden hacer sus comentarios a través del chat aquí en el Zoom o por el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión. Así que les invitamos a que escriban sus preguntas. Y bueno, vamos adelante. José Andrés, tenemos 5 minutos máximo para que pueda completar o abundar en posiciones. Muchas gracias, Norman. Primero que nada, agradecer a Ilka y a Jesús por sus valiosas exposiciones. Me parecen sumamente interesantes y enriquecedoras y pues comparto plenamente lo que han expuesto. Tal vez simplemente como para, tal vez como complementar o un poco de lo que Ilka mencionaba y siguiendo los trabajos de Ingerhard y de Juan José Linz, ¿verdad? Sobre la politización de la religión, ¿verdad? Y la religión política y demás. También estudios en Europa han mostrado que la falta de identificación de la ciudadanía hacia los líderes políticos y la pérdida de la idea de la ideología política, ¿verdad? Que nos ha llevado ese discurso que, uy, yo no soy político, ¿verdad? No hay ideología, no soy de derecho, no soy de izquierda, ¿verdad? De esta visión supuestamente ideológica, lleva a los votantes a buscar otros tipos de imágenes o identidades alternativas para tratar de lograr o identificar el apoyo, ¿verdad?
Entonces ahí es donde el uso de los símbolos religiosos, el discurso, esta guerra, digamos, por así decirlo, cultural, entra también en juego y que nos puede ayudar a explicar un poco el comportamiento en ciertos sectores de la población, sobre todo tal vez en estos sectores que han estado excluidos, como bien señalaba Jesús, ¿verdad? Ilka, y que no pueden tal vez hacer una lectura de cuál es la propuesta política en materia económica, en materia social, ¿verdad? Que me puede ser útil para mí y que también ya han perdido confianza y recurren a, a estos elementos. Y si a eso le sumamos la alta volatilidad política, ¿verdad? Que han señalado, entonces eso aumenta la probabilidad, bueno, y la fragmentación electoral que tenemos de que partidos, ¿verdad? Como los que decía Ilka, ¿verdad? De populista de derecha radical o los llamados partidos interconfesionales también, obtengan posicionamiento, ¿verdad? Un posicionamiento, digámoslo así, efectivo. Nuevamente el caso Fabricio Alvarado, ¿verdad? Nos sorprendió, ¿verdad? Muchos de que llegara en la primera ronda, pero si lo observamos, finalmente llega a la primera ronda con un 25% aproximadamente de, gana la primera ronda con 25% de los votos válidamente emitidos, y si lo vemos de todo el electorado, eso es como un 17% de todo el electorado, ¿verdad? Toda la población, los 3,5 millones de personas que podíamos votar. Realmente es sumamente bajo, es una suma de condiciones lo que lo están dejando, y nos presenta otro problema que bien señalaba Ilka. Estamos construyendo o llegando a gobiernos de minoría, ¿verdad? Con poco apoyo, con baja legitimidad. El caso ahora, ¿verdad? De gobierno de Carlos Alvarado o de Luis Guillermo Solís, o incluso hubiera pasado si Fabricio Alvarado hubiera llegado presidente. Realmente son gobiernos que no es la primera opción que está llegando, y si eso tenemos que llamarle a una cultura política donde no estamos de acuerdo a generar consensos y acuerdos. Lo vemos con la Asamblea Legislativa, que está muy mal, ¿verdad? Evaluada, y como uno dice coloquialmente, cuando los diputados se ponen de acuerdo, las diputadas se ponen de acuerdo, generalmente uno siempre piensa que puede haber un chorizo o algo de por medio, y escándalos como el de los últimos días, ¿verdad? No nos ayudan, ¿verdad? A mejorar la credibilidad. Ciertamente nos deja un escenario así de alta incertidumbre, como señalaba Jesús, como decía yo al inicio. En una democracia la idea es la incertidumbre. A este momento no deberíamos saber quién es el ganador, ¿verdad? Que es diferente a estar en estos escenarios políticos actuales donde no es que ni siquiera sepamos quiénes van a ser todavía los candidatos finales, pero es que aunque lo supiéramos, no tenemos pistas de cómo se va a comportar. Lo menor que pase en la próxima coyuntura electoral puede ser lo que termina decidiendo las elecciones. Entonces, nuevamente agradezco a Jesús y a Ilka por su valiosa exposición, que me parece muy enriquecedora para entender este complejo panorama que se acerca. Gracias, José Andrés. Incertidumbre es la palabra que está resonándonos. Adelante, Ilka. Bueno, no, agradecer mucho las palabras del colega José Andrés y bueno, yo creo que realmente el panorama que Jesús nos señala con los datos más recientes, con las perspectivas que se están viendo en los últimos meses, es el que nos permite vislumbrar un poco más hacia dónde vamos apuntando. Y ahí retomo también lo que Jesús planteaba de que todavía hay muchos elementos del panorama que se están configurando, necesitamos que pasen las semanas para poder ir observando cuáles son realmente las candidaturas que van a cuajar y recuperar también la idea de que muchos de los partidos van a ser en realidad vehículos electorales, o sea, partidos políticos básicamente los estamos perdiendo en términos de su estructura y además de la tradición de rendición de cuentas, tanto horizontal como vertical que tenían las estructuras partidarias y que los vehículos electorales pues son, digamos, entidades formadas básicamente para ganar elecciones y que son muy autorreferenciales y por lo tanto lo que buscan es colocar fundamentalmente o sus diputados o su candidato a la presidencia. Voy a hablar en masculino porque prácticamente no tenemos mujeres en las candidaturas a la presidencia. Y en este caso, claro, hay una gran ausencia programática y tampoco hay una militancia que les exija ningún tipo de rendición de cuentas. Lo que más, digamos, las mayores ventajas que tienen los líderes de vehículos electorales es el discurso del cambio y por lo tanto, digamos, un discurso populista que permita crear esa necesidad de transformación del sistema político y esto es bastante peligroso en términos de lo que implica. También decir, bueno, nada más que la agenda del 2022 es muy posible que se enfatice en la dimensión económica más que en la dimensión cultural por los avances que ha tenido la agenda
cultural ya en el proceso legislativo y que entonces es de esperar que los partidos radicales de derecha, los partidos populistas de derecha radical o estos vehículos electorales enfaticen mucho, mucho más la dimensión económica. Muy bien, Ilka, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Jesús. Muchas gracias. Sí, Ilka yo creo que da, y José Andrés dan dos aspectos muy importantes de cómo estamos pensando, cómo se podría pensar las elecciones del próximo año. Y es precisamente en dos dimensiones. La primera, la parte económica, que es el tema, que ha sido el tema más importante para la ciudadanía en los últimos años, tanto el desempleo, la desigualdad, el tema del costo, cuando se introducen temas como los impuestos o la situación fiscal del país, ese es el tema que podríamos, o que uno ve que es el tema, y yo concuerdo con Ilka, que es el tema que va a marcar la diferencia, y que ahí es donde, completamente a mi juicio, hay mayor peligro, porque pareciera que las opciones que uno pensaría moderadas, sean tanto diversos partidos, no logran diferenciarse en sus propuestas, y más bien estos partidos que menciona Ilka, como partidos de derecha radical o partidos vehículos electorales, logran utilizar un discurso populista para diferenciarse y para atraer los votantes. Y precisamente es ahí donde debe estar la clave, donde están las claves de las elecciones, y es cómo los partidos políticos con sus propuestas programáticas se diferencian de los otros partidos. Pero también hay un elemento que mencionaba José Andrés que podría ser muy importante, y es algún tema coyuntural que, como pasó hace 4 años, sea un tema cultural o sea otro tipo de temas, para decirlo coloquialmente, nos explote a pocas semanas de las elecciones. Y ya está comprobado que las personas, por lo menos acá en Costa Rica, en los últimos años, su decisión de voto ya no la hacen meses antes, sino es semanas antes, días antes, e incluso hay un grupo de personas que toman la decisión en la última semana de por quién van a votar. Ese elemento del momento en que las personas deciden por quién votar o cuál es su opción electoral, tanto para la Asamblea Legislativa como para la Presidencia de la República, hace que esta idea de la incertidumbre y la volatilidad estén muy ligadas a elementos coyunturales que puedan salir. José mencionaba muy claro el tema del actual problema o escándalo de corrupción que estamos teniendo, como lo mencionó el director del OIJ, es el más grande en la historia del país, y que apenas lo estamos empezando a conocer. Ese tipo de escándalos no afectan a un partido político como tal, sino que afectan a la institucionalidad democrática del país y van a afectar a los partidos políticos, podríamos llamar moderados, o que tienen unos discursos más moderados y que pueden beneficiar a otras opciones. Y esto puede seguir pasando y va a seguir pasando en los próximos meses, 6, 7 meses que nos quedan de cara a las elecciones, en donde este tipo de noticias van a hacer que las personas puedan cambiar de un día a otro su intención de voto o su decisión de por quién votar. Muchas gracias, Jesús. Definitivamente, ante un panorama como este, de incertidumbre, volatilidad, una decisión que se toma a último momento según ese factor coyuntural que surja, nos dice, sí, de una cultura, de un ambiente político determinado, que nos llevaría a preguntarnos también, y en esta perspectiva de pensar esta Costa Rica bicentenaria, abriéndose a la nueva centuria, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se ha dejado de hacer por parte de actores como partidos políticos o ya instituciones para llegar a esta situación, a esta apatía? Que por ahí vienen algunas de las preguntas. Muy bien. Me avisan que estamos teniendo algún problema con el Facebook, entonces no estamos teniendo la conexión para que las personas puedan darnos sus preguntas. Pero aquí tenemos en el chat unos comentarios y unas preguntas. En realidad, que paso más bien a compartirlas con ustedes para poder conversar. La primera es un comentario de Mónica Ulloa, la compañera Mónica Ulloa,
que dice saludos a todos los exponentes, ha sido una sesión muy provechosa. En el caso de los partidos confesionales o evangélicos, esa incertidumbre analizada juega un papel trascendental, más allá de lo que plantea el contexto político, la incertidumbre. Su ADN atomizador y el fraccionamiento a lo interno y entre estos juega un rol importante. La agenda política del 2022 también jugará un papel trascendental en este caso, además de las posiciones político-religiosas que los líderes religiosos evangélicos ya han venido remarcando posterior a lo suscitado en la campaña electoral del 2018. Es un comentario de la compañera Mónica. Y aquí tengo varias preguntas que son preguntas que las están haciendo para los tres panelistas, de José Antonio, creo que de José Antonio Barquero. ¿Por qué hay apatía por la política? ¿Verdad? Y también él mismo dice, incide en el alejamiento de la política por parte de la ciudadanía las promesas electorales no cumplidas. A ver, tenemos la opción para que los tres puedan responder o continuar en este análisis sobre esa apatía que tiene que ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho para llegar a esta situación. Bueno, tal vez inicio yo para seguir en orden. Bueno, muchas gracias a Mónica por el comentario y bueno, a don José Antonio. ¿Verdad? Interesante, bueno, las preguntas, porque hay apatías, no, muy larga tal vez para llegar a la respuesta, pero tal vez me voy a alejar un poquito del tema. También creo que hemos ido construyendo una idea de política muy pensado siempre en términos electorales, para que es muy importante en las democracias liberales, pero hemos creado una lejanía con la política, ¿verdad? En clases y cuando tengo la oportunidad siempre comento, bueno, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, yo sé que en pandemia es muy difícil, pero que se salió a hablar con los vecinos de los problemas, de lo que se llama coloquialmente el capital social, nuestra capacidad de organización. La política no es solo lo que sucede en la Asamblea Legislativa o en Poder Judicial o en Poder Ejecutivo o en la municipalidad. También la política tiene que ver con la organización, con la discusión sobre la construcción de una utopía social, de un tejido social, y eso lo hemos ido perdiendo, o tal vez no perdiendo, pero se ha ido transformando de formas que no se adaptan todavía a las instituciones o que nuestras instituciones no se han adaptado a ellas. Incluso se puede ver muchas discusiones. Recuerdo cuando las redes sociales empezaron a hacer el boom, ¿verdad? Bueno, tal vez alguien que nos escuche se acuerda del hi-fi antes del Facebook, ¿verdad? O el Twitter, que esto iban a servir como un tipo de ágora pública donde las personas iban a poder compartir sus ideas, que iban a poder discutir, ¿verdad? Que iban a poder informarse, que iba a haber transparencia. Y al final ahora tenemos pues muchas discusiones y más bien estas arenas y qué tanto ha ayudado el Facebook para levantar figuras como Trump o el Twitter o para organizar más bien actividades, digamos, no democráticas y las fake news y el discurso de odio, ¿verdad? Arma de doble filo. Y por ahí creo que es donde va. Si nos quedamos con la política en términos electorales, claro, podemos hablar, como bien usted señala, de la falta de cumplimiento de promesas y lo que Ilka también señalaba de la no transparencia de los partidos, la no rendición de cuentas, que no hay un electorado, ¿verdad? O un grupo de apoyo a quien responder, pero también es creo que una visión muy limitada que hemos tenido, ¿verdad? De ver la política como lo que ocurre allá cuando la política es parte de nuestra vida. La política es la discusión sobre la organización social, ¿verdad? Sobre el mundo social deseado. Y eso creo que es donde más nos estaba faltando. La pérdida de esa apatía o esa apatía, digamos, en esa visión de política, creo que ha ido mucho sobre los cambios en nuestra forma de sociabilidad, en nuestra forma de interacción la transformación a sociedades más individualistas, ¿verdad? Eso es ya para otra discusión, ¿verdad? Si es causa o efecto, y obviamente la falta de cumplimiento de promesas electorales y también una visión en nuestros sistemas electorales presidencialistas, que yo diría autoritaria, que queremos que la persona que llegue a la presidencia nos solucione todo y porque nos prometió que lo iba a hacer, y eso nos genera decepción. La falta de una visión, llamémoslo así, de realista, ¿verdad? De la política, de necesidad de tomar acuerdos, de llegar a consensos,
de que lo que se puede hacer no es necesariamente lo que yo quiero hacer y que así funcionan las democracias. Muy también, tal vez enaltecido por ese discurso, como también enseñaba Ilka, del cambio, ¿verdad? De los líderes populares, de que nos vamos a llegar a cambiar, de transformarlo todo cuando eso no es posible. Todo eso ha ido alejándonos, pero yo llamaría la atención a la política cotidiana, ¿verdad? No solamente a lo que sucede en el voto, sino lo que está pasando en nuestro día a día, de nuestro interés de querer participar en la discusión política diaria. Bien, Ilka. Sí, yo pensaría, bueno, no tenemos datos que nos permitan medir el impacto, digamos, del enojo de la ciudadanía con determinadas acciones políticas. Pero sí es verdad que, bueno, ahí es normal que las democracias occidentales em, exhiban cansancio con respecto a sus fuerzas políticas tradicionales, ¿verdad? Y también de sus agendas y además porque en todos los países ha sucedido esta cuestión de un acercamiento entre fuerzas políticas que anteriormente eran antagónicas y unos acercamientos que terminan no generando diferenciación en la oferta programática. Y esto, por supuesto, confunde al electorado, enoja al electorado porque se sienten traicionados al haber, digamos, estos pactos que vacían políticamente a los partidos. Digo que lo vacían políticamente porque les eliminan el componente ideológico, ¿verdad? Es decir, básicamente ha sido un proceso mediante el cual los partidos de centro y centro izquierda han terminado adoptando procesos muy similares a los que defiende el centro derecha. Lo que pasa es que en este momento nos encontramos en una situación peor, que es, digamos, la radicalización de las fuerzas políticas que han abandonado ese espectro de centro, centro derecha, moviéndose a unas posiciones extremistas en distintos temas donde, digamos, la pretensión ya no es la estabilidad o la preservación del status quo, sino además desdibujar las instituciones políticas y la defensa de los derechos y las libertades, es decir, desdibujar toda la democracia liberal. Y esto es un peligro, ¿verdad? Entonces, en un escenario en el que ¿qué queremos? Lo malo o lo peor, es en el que básicamente estamos discutiendo en términos políticos. Yo creo que ese es el gran elemento en este momento. Y bueno, que muchas de estas ideas en las distintas dimensiones son ideas zombie, particularmente en el plano económico. Guy Peters, que es un famoso teórico del institucionalismo, sacó a finales del año pasado, del 2020, una serie de The Elements en Cambridge University Press sobre las ideas zombie. Y una de las ideas zombie que más es recurrente en la política de la derecha radical, es el tema de la eliminación de los impuestos como un mecanismo de desarrollo económico, cuando está comprobado que la eliminación de los impuestos no aumenta, no genera, digamos, un aumento de las inversiones en el Estado y tampoco un aumento del PIB. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que aquí es una cuestión de diferentes mezclas, porque lo que es verdad es que también los grupos de interés posicionan estas ideas zombies con mucha fuerza, como si fueran ideas de cambio, cuando son ideas zombies, es decir, han estado siempre, y como si fueran ideas nuevas, ¿verdad? Pero aprovechándose de un discurso de cambio, de transformación. Entonces también el lobby, yo creo que pesa mucho en las redes sociales y en que las personas creen que esto es un discurso para cambiar las cosas, cuando en realidad es un discurso nada más para beneficiar ideas particulares o grupos particulares. Sí, definitivamente tenemos una situación en la cual esas redes sociales, con una gran promesa de interconexión, de participación, pero pueden estar incidiendo en un aumento de la volatilidad política. Ideas zombies que también reflejan esa suerte de vampirismo de grupos de interés, ¿verdad? Por crear sus propias capillas, sus propios nichos. Y aún contra lo que resulta comprobado, como bien dice Ilka. Vamos a ver, Jesús, en relación a estas razones de la apatía, será solo el alejamiento del cumplimiento de promesas electorales lo que está provocando esta pérdida de afección política. Sí, yo concuerdo con lo que ha mencionado tanto José como Ilka en términos, y yo lo veo como que también estamos en un momento de atomización política, y ya José también lo mencionaba, de que eso también nos lleva a un individualismo
que igual habría que analizar cuál es causa y cuál es efecto, pero el tema de la atomización política, y lo puedo ver reflejado en que ya incluso hay partidos políticos monotemáticos. O sea, ya hay un partido que quiere representar un interés muy específico de una población. Y eso también hace que haya tal dispersión, tanto de partidos, propuestas, pero también de intereses, que ya hay intereses que no necesariamente son, o propuestas que no necesariamente tienen que ser antagonistas, que ya incluso se ven como antagonistas. Entonces, ante yo tener una posición, yo como ciudadana o ciudadano, tener una posición en diversos temas, porque uno puede tener un posicionamiento en diversos temas, y ya hay una desconexión con esas propuestas programáticas de los partidos, ahí se empieza a generar una desconexión con ese ambiente político, y como José bien lo mencionaba, entendía la política desde su dimensión electoral, está generando un distanciamiento muy, muy grave. Y lo segundo es también que en esta lógica podríamos hablar de cierta verticalidad de la política, también se está perdiendo una conexión entre lo que se discute en la arena política, incluso la Asamblea Legislativa, y lo que es podríamos decir, el día a día de la ciudadanía. O sea, hay como una desconexión y las personas no están entendiendo por qué se está discutiendo eso en la Asamblea Legislativa, en el gobierno. Eso genera ciertos problemas y cierta frustración por parte de la ciudadanía, en donde, por ejemplo, se está discutiendo un tema fiscal que para el país es muy importante, pero la ciudadanía no está entendiendo por qué es importante esa ciudadanía, e incluso hay cierto paternalismo por parte de las autoridades al pensar que la ciudadanía no va a entender eso y que la ciudadanía tiene que asumir que el gobierno está haciendo bien porque es el que sabe qué es lo bueno para la persona. Entonces, ese tipo de desconexión y falta de, no necesariamente de comunicación política como se entiende, sino de esa explicación por parte del gobierno de las situaciones que se están discutiendo en la arena política, ya yo lo he conocido como superior, digamos, Asamblea Legislativa, al gobierno, donde se discuten esas cosas, están haciendo más amplia la brecha con la ciudadanía, y eso es un elemento o son, como lo mencionaba usted, don Norman, un caldo de cultivo para aumentar la desafección con la política y el enojo de las personas como tal. Tengo aquí dos comentarios más que voy a leerlos y quizás más bien vamos a cambiar el orden para empezar por Jesús, Ilka y José, para que ustedes también, estos son comentarios y pueden referirse a ellos y pueden ir haciendo ustedes también su cierre, ¿verdad? Dado que tuvimos este inconveniente con Facebook, pero los comentarios son los siguientes de Cintia Mora. Nos dice, muy interesante todo lo presentado hoy y felicitaciones a los expositores y la expositora. En lo expuesto se resalta que en la actualidad las propuestas económicas de recuperación deberían ser lo primordial en las propuestas programáticas de los candidatos y especialmente cómo llevarlas a buen puerto, pero cómo hacer que el electorado ponga sus ojos en los temas importantes y no en temas que llaman la atención sin aportar en esa área específica. Y el otro comentario también de José Antonio nos dice, la lenta o poca respuesta de la justicia pronta y cumplida, sobre todo en acontecimientos de bulto como Crucitas, la Trocha, el Cementazo, que en ocasiones se cae en la impunidad, incide en este desencanto por la política. Entonces, adelante, don Jesús. Listo, muchas gracias por las preguntas, don Norman. Un caluroso saludo y abrazo a nuestra colega Cintia Mora. Voy a empezar al revés, voy a empezar con una pregunta sobre la justicia pronta y cumplida. Y eso es un elemento, el tema de la justicia, el poder judicial como tal, es uno de los pilares más importantes en todo Estado de Derecho, en un Estado social de derecho como el nuestro. Y esos golpes que ha tenido en los últimos años el Poder Judicial afectan de sobremanera
la valoración que puede tener las personas sobre la democracia como tal. Y eso, a mi juicio, claro, que puede generar sin tener datos que me respalden, pero lo que a mí me parece es que sí tiene una afectación el tema de esa ausencia de justicia pronta y cumplida en casos grandes como estos que mencionaba el colega, pero también en casos pequeños que nos inciden a nosotros día a día. O sea, hay casos de violaciones, hay casos de robos, hay casos que pueden ser más pequeños y que no tienen resonancia mediática, pero que son los casos que afectan a la ciudadanía y que también tienen que pasar por un proceso largo de cumplimiento de la justicia pronta y cumplida. Entonces, también eso afecta en la relación de la ciudadanía con el Estado y con el sistema como tal, y eso va a afectar, claro está, su percepción con la política. Y sobre las propuestas en el plano económico, lo que menciona Cintia, eso es muy importante, porque como bien lo mencionaba Ilka anteriormente, muy probablemente la campaña, o por lo menos el grueso de la campaña, se debería centrar en temas económicos. Las propuestas deberían ser propuestas, o uno esperaría que sean propuestas pensadas, razonadas, que sean propuestas que realmente digan cómo se va a cumplir y cómo se va a buscar esa ansiedad de recuperación económica. Sin embargo, y diciéndolo de forma poco académica, no va a ser un tema realmente sexy para atraer votantes y no va a lograr diferenciar a las personas o a los candidatos y candidatas, no las va a lograr diferenciar. Entonces, es mejor buscar otros temas que polaricen. O sea, ya hemos tenido, por ejemplo, manifestaciones cuando no hay ningún proyecto sobre el aborto, manifestaciones en contra del aborto, como tratando de poner o de mantener vigentes ciertos temas, como mencionaba Irka, ya son temas que se han ido superando a poquitos. Se busca tener esos temas vigentes porque en temas como la reactivación económica, desempleo, etcétera, es más difícil poder diferenciarse unos y otros candidatos. Pero ahí incido yo, y tal vez para darle el pase a Ilka, en que aún en esa esfera de propuestas económicas y para reactivación, ¿qué tantas van a ser propuestas o ideas zombies? Y son las que puedan estar en este ambiente. Adelante, Ilka. Bueno, yo me atrevo a decir que en este momento los partidos están más capturados por grupos de interés que por militantes, ¿verdad? Y ese es el gran tema, ¿no? Al no haber militancia no hay debate entre las preferencias programáticas, y bueno, ese es el gran peligro. Y por supuesto que hay descontento por la impunidad, por promesas incumplidas. Es muy difícil de estimar porque no tenemos digamos, una estadística que nos permita, pero el problema es que esos descontentos y el enojo ciudadano puede ser caldo de cultivo de partidos radicales, ¿verdad? Que lo que terminan haciendo es atentar contra el modelo de la democracia liberal. Adelante, José. Sí, bueno, un poco que agregar, ¿verdad? Lo que han dicho Jesús e Ilka. Ciertamente, ¿verdad? La falta de justicia pronta y cumplida, pues es un elemento que puede estar incidiendo contra la valoración institucional, pero es interesante en cuanto al imaginario político. Es decir, eso estamos hablando de poder judicial. No, nosotros no votamos por los magistrados ni los jueces. Es decir, eso es poder judicial, pero estamos culpando que al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo por una decisión que es de otro poder. Y eso es parte, digamos que, regresando a los estudios básicos, ¿verdad?, de cultura política de Almond y Verba, cuando establecían la cultura cívica, un elemento importante es la parte cognitiva. ¿Qué sabemos del sistema y qué queremos saber del sistema y cómo usamos eso para evaluarlo? Estamos valorando y perdiendo la confianza del presidente por algo que le toca hacer a un magistrado. Estamos perdiendo la confianza por la Asamblea Legislativa por algo que le toca hacer al alcalde o a la alcaldesa. Estamos perdiendo la confianza de un ministro por algo que tal vez es en un órgano desconcentrado, ¿verdad? Donde él no tiene o ella no tiene incidencia. ¿Qué tanto es nuestro conocimiento, verdad? Y obviamente ahí podría preguntar por qué tenemos esa falta de desconocimiento del funcionamiento del aparato público y cómo esto puede estar incidiendo. Ciertamente, de un Estado democrático, la justicia pronta y cumplida en todos los niveles, como bien señalaba Jesús, es una parte importante, ¿verdad? Y entender por qué nos está dando esa justicia pronta y cumplida, si es un asunto de falta de recursos, si es un asunto de inoperancia, ¿verdad?, de los operadores de la justicia, pero también qué tanto estamos culpando, ¿verdad?, a otros por
digamos, la responsabilidad digamos, de terceros. Eso es un punto muy interesante. Y siguiendo con tal vez la pregunta que nos decía Cintia, ¿verdad? Saludos también a la estimada colega. Es que es bastante llamativo, es decir, cómo llamar al electorado a lo que importa. Sería tal vez un poco paternalista siguiendo lo de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a decir que importan. Pero bueno, es como se dice en políticas públicas, es un nudge, ¿verdad? No le estoy diciendo a la gente eso es lo importante, pero tal vez tengo que llamarle la atención. Eh, un posible punto por el que nos encontramos ahora es que tal vez los partidos políticos han olvidado o olvidaron hace mucho tiempo preguntar ¿y qué querían las personas? ¿Qué querían? ¿Cuándo fue la última vez que un partido político fue a... Tenemos siempre esas fotos del candidato o la candidata, ¿verdad? Yendo a escuchar las comunidades. Qué bonito, uno sabe que eso es para la foto. ¿Cuándo fue la última vez realmente que uno puede decir un partido en este país hizo una convención abierta, ideológica, para que la gente fuera, externara sus problemas y a partir de ahí pudiera construir una agenda que no fuera de un plan de gobierno para el 2022 o el 2018 o lo que sea, una agenda básica, es decir, ¿cuándo fue la última vez que escuchó a las personas? ¿Cuándo? Entonces, está bien, también hay que caernos todo lo que las personas quieren es necesariamente, bueno, si yo puedo tener posiciones racistas, ¿verdad? Y defender un racismo, eso no significa que el partido debería escucharme. Bueno, desgraciadamente hay partidos que lo terminan haciendo. ¿Pero cuándo? Creo que entonces las personas se sintieron tampoco, han sentido tampoco escuchadas que llegamos a esta situación. ¿Por qué no me importa o no logro encontrar diferencias en materia fiscal? Aparte de que uno puede decir es un tema reaburrido y me lo presentan de una forma poco, ¿verdad? Poco atractiva. Es porque finalmente el partido nunca logró presentármelo, tal vez es un asunto de comunicación política en mis términos. ¿Por qué pensar en la educación de las personas en zonas rurales y el acceso a la educación o el acceso al Internet como derecho me va a beneficiar a mí, que tal vez vivo en una torre de condominios, ¿verdad? En Escazú, con todos los lujos sabidos y por haber, ¿verdad? En toda esta desigualdad. O al contrario, ¿verdad? Porque si tal vez vivo en una zona rural, me dedico a actividades agrícolas, ¿verdad? No entiendo y me siento muy mal porque se estén desarrollando políticas en materia de ciencia y tecnología que me están dejando por fuera, ¿verdad? Porque no es el trabajo, como bien señalaba Jesús, que se me va a montar. Creo que los partidos dejaron de escuchar a las personas hace décadas. No se va a solucionar en esta elección. Es cierto, hay temas importantes y tal vez más urgentes de tratar que otros. Eh, no hay que tal vez meterse a la fuerza a las personas, es presentarse de la manera que la población entienda. No es que la población necesite como se dice coloquialmente, una adecuación a los problemas. Es que los partidos tienen que hablar a partir de las necesidades de las personas. Se supone que esa era la idea, son el vehículo que transmiten, ¿verdad?, los intereses a los órganos del Estado. Y creo que lo perdimos. Ahora es el vehículo que trata de colocar una agenda posiblemente cooptada, como dice Ilka, para tratar de atraer votantes, pero, porque no tiene una base a quien escuchar, una base a quien recurrir. Parte de lo que se decía antes de que se está perdiendo la afección a la democracia, a la política. eh, y lo muestra bien Jesús. Y creo que la mayoría, si nos dicen participa en un partido político, quitamos la mano, ¿verdad? Y hacemos feo. Y ni siquiera a una junta de vecinos para hablar de los problemas a vez de arreglar las aceras y del agua. Entonces, como estamos esperando una política que me escuche, si yo no quiero hablar en esa política también. Ante esto, por un lado, incertidumbre, apatía, volatilidad, pérdida de afección de la política, eso, como dice José Andrés, mejor ni quiero meterme ahí. Pero por otro lado, entonces, ¿cómo recuperar ese sentido de la convivencialidad? Recuperar que la política es lo que nos pueda permitir también decidir los destinos de nuestra comunidad. Eso con lo que están cerrando nuestros expositores también de, bueno, cómo poder participar. Y necesitamos en este contexto también levantar esa otra visión de una política que nos sirva no solo para conversar y para escuchar, como decía ahora José Andrés, sino también para proponer, para construir, para conjuntarnos, ¿verdad? Definitivamente, estos 200 años también nos dejan muchas lecciones y muchas preguntas abiertas.
La nueva centuria a la que nos enfrentamos también nos demanda con fuertes desafíos. Y en la política y en el ámbito de la política tienen que resolverse muchos de estos desafíos. Con esto vamos a cerrar esta riquísima conversación, ¿verdad? Que ustedes nos dejan también para la academia preguntas y observaciones de continuar avanzando en el análisis, en el estudio, pero también para las organizaciones sociales, para el activismo político, etcétera. Y ustedes han planteado también una serie de desafíos, de aspectos desde, bueno, rompamos los mitos, no solo sobre el pasado, sino sobre el presente, como estos mitos sobre el voto joven, de los que nos hablaba Ilka, pero también enfrentemos los desafíos de la desafección que nos plantea Jesús. A ustedes, Ilka, José Andrés, Jesús, muchas gracias por participar, también por aportarnos sus luces, sus criterios. Para las personas que nos están siguiendo, este coloquio, como los anteriores que hemos tenido en esta serie, están siendo grabados y a partir de la próxima semana podrán estarse circulando a través de nuestras redes sociales. También para las personas que no pudieron conectarse hoy, pero que están esperando también escuchar esto. Y yo quiero aprovechar, bueno, para decirles que, bueno, el próximo semestre vamos a continuar también con estos coloquios Costa Rica Bicentenaria. Sin embargo, la próxima semana, el martes, aprovechando que estábamos en el mes del ambiente, vamos a tener un foro. Silvia, si nos puede poner la invitación, un foro sobre el acuerdo de Escazú. Ese acuerdo es también un instrumento un instrumento internacional de derechos humanos que fue suscrito aquí en Costa Rica. Sin embargo, en Costa Rica no se ratificó y el acuerdo ha entrado ya en vigor, pero sin Costa Rica. ¿No? ¿Qué es lo que pasa aquí con este tema? Les invitamos el próximo 29 de junio, igual a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, a estar con nosotros en este otro foro. ¿En dónde está Costa Rica? Acuerdo de Escazú entró en vigor sin Costa Rica. Y con esto nos despedimos. Un saludo y el agradecimiento de parte del programa Umbral Político y del programa Una Vinculación de la Vicerrectoría de Extensión. Desde el IDESPO seguimos acompañando a las comunidades, haciendo ciencia social, investigación y llevando estas voces. Muchas gracias y buenas noches.